Buenos días al grupo de Efesios 289, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es martes 26 de octubre del año 2021 y vamos a continuar con estos estudios del cuarto mandamiento que estamos viendo. Que estamos viendo los 10 mandamientos, pero vamos por el cuarto mandamiento. Y en el día de hoy nos toca la pregunta: ¿cómo debe ser santificado o apartado el día de descanso? Y la respuesta es: el día de descanso, o el sabbat si quiere decirle día de descanso, debe ser santificado con un santo descanso todo el día, incluso de los empleos, recreaciones mundanas que son lícitos en otro día, y a pesar de todo el tiempo en las obras de piedad que son los ejercicios públicos y privados en la adoración de Dios, con excepción de aquel tiempo que fue destinado a las obras de necesidad y misericordia. Nos da una serie de textos bíblicos. Lo voy a tratar de decir despacio. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10, Levítico 23, versículo 3, Éxodo 16, versículo 25 al 28, Nehemías 13, versículo 15 al 22, Lucas capítulo 4, versículo 16, Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 20, versículo 7, Salmo 92. Isaías 58, versículo 13 y 14, Isaías 66, 23, y Marco capítulo 2, versículo 23, 28, y Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta y la respuesta. Entonces, ¿cómo se debe guardar el día de descanso? ¿Mm? O ese día que el Señor mandó. Y todo el día, en Levítico 23, versículo 3, dice que el séptimo día será de reposo, o sea, apartarlo todo el día de los empleos, las recreaciones mundanas que pueda haber. Yo sé que para algunos quizás es gravoso esto, ¿no? Muchos dirán, bueno, trabajo toda la semana, me es lícito salirme a recrearme. Pero el Señor manda que guardemos ese día y que no solo que guardemos y me quede en casa con cara así de molesto, porque tengo que guardarlo. Yo con papá y mamá le decía, no podés salir, o si ustedes tuvieron padres, ¿no? Y se quedaban los chicos con esa cara de enojado, ¿vio? No salen, lo cumplen. Bueno, hay que guardar este día. El Señor dijo, no, no es así, amados. No se trata de esto de así. ¿Mm? Entonces, va muchísimo más allá de eso. Ahora se puede trabajar en ese día. El Señor dice en las Escrituras que no haréis ningún trabajo en ese día. No se puede estar, para eso tenemos 6 días para trabajar. Hay gente que termina y está preparada, esperando a ver, mirando el WhatsApp, viendo a ver qué trabajo va a seguir haciendo. O está esperando y si no, está esperando cuando termine el día para continuar. No es así. Hay que evitar todo trabajo, vamos a decir. Para eso tenemos todos 6 días. Y no hay que llevar, vamos a decir, ninguna de esas cargas al día de descanso. Hay que apartarlo ese día. Por eso tenemos 6 días. Por eso que se acuerdan cuando dice 6 días recogeré maná, pero el séptimo día, que es el sábado, no habrá ninguno. Entonces, apartarse para ese día. No solamente apartarse, vamos a ver, es hacer algo también, no solamente estar inactivo. Es así. Nosotros lo debemos apartar ese día, pero también tenemos unas obras que hacer. ¿Eh? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero y principal, quisiera decir con estos minutitos que me queda que debemos apartar ese día, pero también para la adoración pública en el día de reposo. O sea, podríamos decir cuando se congregan como comunidad. ¿Eh? En Levítico, acuérdese 23:3 dice, es una convocación sagrada. Todos se apartaban ese día también. Entonces nos apartamos, nos preparamos para como iglesia no ir a la iglesia, a lo que nosotros conocemos como la adoración pública, pública porque somos muchos, porque está la adoración personal, devociones personales, esta es una adoración pública, ir. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de eso, asistir a ella. Yo sé que el texto está muy gastado cuando dice no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, pero es necesario que tenemos conciencia de eso. Es necesario reunirse como comunidad o como familia, para aprender la palabra, tener el amor fraternal ese día, poder hablar, hacerle preguntas entre ellos. ¿eh? Entonces es importante, y todas las cosas que hay, vamos a decir, en el servicio de adoración público. ¿De cuándo? Hay servicios de adoración que tienen a la mañana, tienen a la tarde. Yo me acuerdo que tenían a la mañana y a la tarde. Perdón, a la tarde, pero era un culto de 2 horas. ¿Por qué lo hacía así? Porque de alguna forma tenía lo que era de la mañana a la tarde, no me daba por el tiempo completo, por trabajar de noche y tenía que hacerlo así.
¿Mm? Así, pero el Señor nos manda a la mañana y a la tarde, temprano te buscaré, y a la noche también. ¿Mm? Bendecía al Señor los siervos del Señor, dice la Escritura, que por la noche estáis en la casa del Señor. Todo ese día. ¿Eh? Y no solamente vamos a decir, no podemos limitar, bueno, voy, escucho el sermón, estoy con el hermano y ya se terminó. No, no podemos limitar solamente los servicios que tenemos de adoración al Señor o servicios religiosos a una congregación oficial o una iglesia local, sana y bien constituida. El día del Señor también se debe extender a nuestros hogares, a nuestras moradas. Usted va y pueden ir hablando. Ah, que estuvo el sermón, ¿qué anotaste vos? ¿Qué aprendiste? Sí, qué bueno. Y ahí pueden estar hablando y hablando. ¿Y qué vendrá el domingo que viene? ¿Sí? Y extenderse un poco más en los hogares, cantar himnos, vivir en la presencia del Señor. Al fin y al cabo, para eso queremos ir al cielo. ¿Ah? No es solamente guardarlo porque lo tengo que guardar legalmente. ¿Sí? Y eso es importante que podamos entender. Que, y lo que hay adentro, vamos a decir, de un servicio de adoración pública, qué es lo que se hace, cómo podemos guardar ese día. Bueno, ese día es un día donde los cristianos se apartan para orar, tanto en el servicio de adoración pública como puede ser en sus hogares. No solo estudiar, pueden orar. Dice que estaban orando en Hechos 16:13 y era el día ese apartado. ¿Mm? También con qué, con cantos y salmos. Quizás dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, cantar salmos. ¿Mm? Tenemos un salmo, una canción para el día de reposo, dice el Salmo 92. Tenemos un salmo, o tiene una canción. ¿Por qué en el grupo ese de Efesios 289 de WhatsApp siempre digo los domingos, vamos a cantar y canto yo o canta creo que la hermana Diana, no sé si canta uno u otro más, por ahí aislado y nada más? ¿Pero por qué? Yo estoy hace años con eso. Dígame. Porque quiero cantar bien o canto, no, porque yo quiero que eso esté dentro de ustedes, porque en el día del Señor eso se hace, se canta un canto. Sepa cantar o no sepa cantar, yo no entono bien, igual canto para el Señor, ¿sí? Tiene usted un salmo, tiene una canción, o cuando participan los que están en el aula del Señor Jesucristo, participan ahí en vivo, cantan, tienen un canto, porque tienen que cantar para el Señor. ¿Qué más se puede hacer en el servicio de adoración pública ese día, el del domingo? La lectura de la palabra, amados. Hoy hay show, hay muchas cosas para... Ustedes ven que han ocupado, estamos llegando al día de la reforma, quizás hable un poco sobre eso, ¿sí? Y a alguno le va a asombrar si llego a hablar, porque no voy a hablar tanto de la reforma de Roma, voy a hablar de que hay muchos reformados necesitan ser reformados, porque se han adaptado mucho a otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber palabra de Dios en ese día. Si está en una iglesia local sana y bien constituida, y gloria a Dios si le dio un ministro que estudia la palabra, que hace una buena interpretación, hace una exegesis, hace una hermenéutica, ve históricamente, gramaticalmente, trata de entender todo el contexto, el texto, y que el Señor le ha bendecido a usted. Gloria a Dios si tiene eso. Y no está en una iglesia que hay payasos ahí y que con cosas decretando. Que el Señor le esté bendiciendo si tiene eso. Si le ha bendecido, dele gloria. Agradezca, ora y por su ministro. ¿Eh? Decía en Hechos 13:27, los profetas se leen todos los sábados. ¿Qué es los profetas se leen todos los sábados? Bueno, las escrituras se leían el día, lo que estaba diciendo en Hechos, que ellos leían los profetas todos los sábados. ¿Qué significa? Leían las escrituras los sábados. Acuérdense, en Hechos es una iglesia que se está formando, está ahí históricamente mostrando cómo fue la iglesia primitiva. Pero el día que se apartaban, dice Hechos 13:27, leían los profetas la escritura, porque tenían el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y es así. En Hechos 13, versículo 44, dice así, que el siguiente sábado se reúne casi toda la ciudad para oír la palabra. Hechos 13, 44. ¿Qué está hablando? De la audición. Toda la gente venía el día de descanso, el sábado, ahora es el domingo. ¿A qué venía? Dígame.
a escuchar la palabra. Se reúne casi toda la ciudad, dice, para escuchar la palabra del Señor. Imagínense, no venían a show y cosas así, venían a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que haber oración en el culto cristiano. Y perseveraban, entre otras cosas, en las oraciones. Hechos capítulo 2, 42. En el estudio de la palabra, tiene que haber estudio doctrinal de la palabra. Eso es algo que tiene que formar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Entonces es importante que esté la palabra, que esté la doctrina. Hoy la doctrina es aburrida para muchos. No, amado, la doctrina es vital, es necesaria. Todo lo que tiene que haber en un culto cristiano es importante. ¿Qué más? ¿Doctrina muerta? Doctrina, muchos son reformados pero muertos. No, tiene que haber una comunión, una santa comunión en el culto. La dice que perseverar en la comunión los unos con los otros. Ah, voy, estudio la palabra y me voy. No, ahí tiene que haber un amor fraternal. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo van tus cosas? Nos reunimos acá en Argentina a tomar un mate, a comer, ¿qué te parece? Hablar, interesarse. Hoy terminó el culto, bueno, nos vemos, chao, pastor, nos vemos, chao. ¿Qué es eso, amado? Yo cuando termino trato de lo que escuchan decir, ¿cómo están? A ver, interesarme. ¿Por qué? Porque le tengo un amor fraternal. Veo que muchos no quieren hablar, bueno, está bien. Pero si yo intento acercarme con las personas en la medida del tiempo que tengo, y eso que no soy de tiempo completo, un pastor, pero me hago un tiempo, tiene que haber esa comunión. Yo me intereso por mi cuerpo. Usted no se interesa por el cuerpo, por su dedito, por su rodilla, por su oreja. Bueno, así debemos interesarnos, ¿sí? Los unos por los otros. En la cena del Señor también tiene que estar eso. Perseveraban en el partimiento del pan. Todo eso es la comunión. Se debe guardar, ¿cómo se debe guardar? Estamos viendo con suma reverencia. Cuando entremos en la casa de Dios, muchos entran, no es voy a escuchar un sermón así y estiro el pie y estoy pensando con él. Yo he visto cosas, ministros y pastores, con ellos mismos, yo le decía, ellos mismos crearon eso. No vieran los cristianos con celular ahí, porque esos mismos pastores se atreven, disculpe si le moleste, a que le moleste, a poner una computadora arriba del púlpito en vez de poner una Biblia. Después se molestan cuando los otros están con su teléfono inteligente tocando, así, porque ellos mismos, la otra vez vi un pastor bautista con un celular en la mano predicando. ¿Qué es eso, amado? ¿Qué es? No, estamos en la nueva tecnología. ¿Y por qué se perdió esto de la Biblia? Como Spurgeon escribía un sermón, la hoja rompía y volvía a prestar atento al Espíritu Santo. Eso se debe guardar con, no, es una falta de respeto estas cosas que vemos hoy. Se debe guardar el día del Señor con diligencia, no profanarlo ese día, honrarlo en todas las cosas que debemos hacer. Y no solo honrarlo así que tengo que hacerlo, no, tiene que ser una delicia. Porque vengo a comer, nunca comí una comida, usted dice, qué rica, qué delicia. Bueno, así tiene que ser el alimento que el Señor le da. Tengo este alimento espiritual, qué rico. Y usted no se deleita en la palabra. Es así. Y acuérdese, dice, no lo guarda. ¿Qué tal usted si lo encuentra, vamos a decir, perdón lo que le voy a decir, una persona que no es nacida de nueva, del mundo? Y usted lo dice, ¿usted es cristiano? Sí. Qué raro porque yo pensé que los cristianos ustedes guardaban el día del Señor, no es que usted... ¿Y qué le dirá cuando un mundano lo ve por ahí sentado comiendo sándwiches o por ahí divirtiéndose un día del Señor? Dígame, ¿qué le va a decir? Porque el mundo nos está observando a nosotros. Entonces es importante, ¿sí? Todos lo observan. En Lucas 14:1 dice, cuando entró en la casa uno de los principales fariseos en el día del sábado, lo observaban. Las personas están observando. Y es así. Debemos que el Señor nos esté guiando, cuidando. Porque es un día que el Señor ha mandado que apartemos. Y bueno, la aparto y me quedo y no hago nada. También hay que hacer obras de misericordia si se puede hacer en el día de reposo. ¿Sí? Dice, cuando Jesucristo se acuerda, hizo una obra de misericordia. Dice, no debería esta mujer ser librada de los lazos del lazo en el día del sábado. ¿Se acuerda?
la obra de necesidad, cuando el Señor pasaba en el sábado y comían, eso se acuerda del maíz, y si tuvieron a comer, arrancar las espigas. ¿Cuántos problemas tenía él en ese día? Porque esta gente malinterpretaba el día, pensaba que no se podía hacer nada. Y las cosas que hacían, que decía que no se podían hacer nada, imagínense, no me da el tiempo de hablar, cómo malinterpretaban el día de descanso. Pero los cristianos, nosotros tenemos este mandamiento de guardar, vamos a decir, ese día y apartarlo. No como ellos que dicen no hagas esto, en esto, aquello, como son los sabatistas, porque fuimos llamados a libertad. Pero esta libertad es para hacer lo que Dios manda. Debemos saber cómo santificarlo. No, no guardar el día para no hacer nada, porque no, 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 no. Ya fuimos llamados a libertad, como dice Gálatas 5:13. Pero ¿qué pasa? Debemos tener cuidado de no abusar de esa libertad. ¿Eh? No darle ocasión a la carne. Ah, salgo por ahí porque es el día. No, no, no. Tomar conciencia, amados, de lo que es el día y cómo el Señor lo ha apartado. Esto es solamente la cabeza del iceberg que estoy tocando, nada más. Yo creo que subí una prédica sobre esto hace mucho. ¿Eh? Entonces es importante. Debemos saber qué es lo que el Señor ha mandado. Y es importante para tener tranquilidad y para que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 14. ¿Eh? Que dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que permite. Entonces es importante tomar noción. ¿Eh? Hago esto, esto acá. No se trata de normas religiosas. El Señor nos mandó a ser libres para poder descansar y disfrutar, deleitarnos en ese día. Así tiene que ser, amados. Bueno, que tenga un bonito día y mañana continuamos con otro estudio. ¿Qué está prohibido en el cuarto mandamiento? Vamos a ver, si Dios quiere.